De todos los mensajes que Dios me ha proporcionado a lo largo de estos 3 meses que lleva este ministerio All Time, debo decir que este es uno de los más catárticos de mi vida, o sea, el que mayor catarsis hace en mí, porque además de ser un mensaje para edificar a todo el que lo quiera escuchar, es una autoexhortación, porque ciertas cosas que vamos a tratar son cosas que también he estado trabajando y moldeando poco a poco. Así que, como digo, además de para ustedes, este mensaje es también como si fuera para mí mismo. Suele ser frustrante cuando tenemos metas, sueños, grandes anhelos, grandes ambiciones y que muchas cosas no se den como deseamos porque no nos planificamos, porque nuestros sueños tienen como objetivo agradar a la gente más que al mismo Dios, o simplemente porque el mismo Dios nos dice por ahí no. Y no porque a Él se le antoje decirnos que no, o por arruinar nuestros sueños, o porque Dios sea un caprichoso, porque ya hemos hablado anteriormente de que no lo es, sino porque Él sabe que ese no es el camino correcto para alcanzarlo, o incluso porque Dios sabe que eso no es lo que nos conviene. Mi tocayo Isaías en el capítulo 55, versículos 8 y 9, nos habla de la siguiente manera. Dios dijo: yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que así es. Como solemos decir, aunque suene como un cliché, aunque lo hayamos vuelto un cliché, Dios sabe lo que hace. O Dios tiene el control de todo. O Dios sabe lo que permite también. Y si supiéramos lo maravilloso que esto es, no lo tomaríamos como un cliché, sino como nuestra frase de batalla, de esperanza y de fe. Y en los siguientes 3 puntos nos vamos a enfocar en esos planes que Dios cambia y hasta destruye por nuestro propio bien. Pero también en lo que pasa cuando no le hacemos caso a Dios, haciendo lo que nos dé la gana, y cuando lo que hacemos aún para Dios es más para agradar a las personas que al mismo Dios. Comenzamos. Punto número 1. Cuando Dios cambia nuestros planes. Dios es un Dios de creación, de diseño, de construcción. Y para muestra de ello está todo lo que desde el principio creó, como se relata perfectamente en los primeros capítulos de la Biblia. ¿Qué mejor evidencia que esa? Es por eso que podemos asegurar que a Dios no se le escapa ni el más mínimo detalle en cuanto a su creación se refiere. Y eso nos incluye a nosotros, que también pertenecemos a su creación. Sucede que Dios siempre nos va moldeando, va trabajando en nosotros, haciendo grandes cosas en nuestras vidas, construyendo propósitos maravillosos, pero en esa misma dimensión, destruyendo cosas que a la larga no nos hacen bien, pero que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de eso. Recordarán que en la pasada temporada tuvimos un mensaje llamado Niños Caprichosos, donde tocamos parte de eso, no solo acerca de la voluntad de Dios en nuestras vidas, sino en cuanto queremos forzar cosas que no nos convienen, pero que no tenemos la suficiente madurez para entenderlo, o que simplemente se nos antoja hacerlo y punto, porque nos sale de los, llámalo como ustedes quieran, dejando incluso al mismo Dios a un lado por cumplir esos caprichos o eso que nos da la gana de hacer. Algo irónico y que hasta cierto pique me da, cierta rabia, cierto coraje, es que cuando eso que tratamos de forzar nos sale mal, ahí sí nos nace acordarnos de Dios, pero atención aquí, no necesariamente para volver a Él, arrepentiros de esas malas decisiones, sino para echarle la culpa de eso que nos salió mal. En vez de agradecer a Dios porque seguramente de algo nos estuvo librando, no, nosotros lo cuestionamos, lo condenamos, hasta lo maldecimos, hay que decirlo así a la franca, por no dejar que pase lo que queríamos que pasara, y en el peor de los casos nos terminamos alejando de su presencia. Sé lo que se siente cuando te frustras por aquello que no pudiste lograr, pero debemos tratar de tener la suficiente sabiduría para entender
que por algo eso no se dio, y la suficiente madurez para dar gracias a Dios de la misma manera en que lo hacemos por aquello que sí se cumplió. Y también por lo que no, porque de algo te estaba librando Dios y no te diste cuenta en ese momento, e incluso puede que nunca lo sepas en algunos casos, pero aún así hay que aprender a ser agradecido. Jeremías 29:11: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Y Efesios 3:20: Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Y aclaro que no está mal planificarse. Todo lo contrario, siempre hay que tener un plan para todo lo que vayamos a hacer. Eso es lo ideal, claro que sí. Pero antes de actuar, antes de poner en marcha esos planes, debemos ponerlos primero en las manos de Dios. Y que aún por encima de lo que nosotros queremos, sea la voluntad de Él la que se cumpla. Aunque eso implique que nos diga en algún momento determinado, por ahí no. Punto número 2. Seguir nuestro propio rumbo. Aparte de cuando Dios cambia o destruye nuestros planes, también está la situación de cuando Dios establece algo en nosotros, pero aún así decidimos seguir nuestro propio camino, huyendo de ese llamado, de ese mandato, contradiciendo así la voluntad de Dios para nosotros y arriesgándonos a sufrir consecuencias nefastas por esa mala decisión. Una de las razones por las que podemos decidir hacer nuestra voluntad, dígase, lo que nos dé la gana, puede ser por no estar de acuerdo con eso que Dios ya ha establecido, cuestionando así la grandeza de Dios con sus propósitos. Y duro que somos cuestionando los seres humanos, señores. Duele decirlo, pero así somos, miren, cinta negra en cuestionamiento. Exactamente eso fue lo que le sucedió a Jonás, de quien ya habíamos hablado anteriormente dentro de los 3 puntos. Y es que la razón por la que Jonás huyó de Dios inicialmente no era por miedo, no era por considerarse incapaz de realizar esa tarea que Dios le encomendó, de ir a Nínive a hablar de parte del Señor. No, nada de eso. Lo hizo porque no estaba de acuerdo con que Dios otorgara misericordia a los habitantes de esa ciudad. Muchos israelitas sufrían de eso en aquel entonces, y aún en este siglo XXI hay mucha gente que cree que hay personas que no merecen el perdón, la gracia, la misericordia de Dios. A Jonás le pasó también. Por eso vimos todo lo que le sucedió a lo largo de ese corto libro. Y si aún hay dudas, vamos a leer lo que Jonás le dice a Dios en el capítulo 4, versículos 2 y 3. Presten mucha atención aquí. Muy molesto le dijo a Dios: ya lo decía yo, mi Dios, ya lo decía yo. Hiciste lo que pensé que harías cuando aún estaba en mi tierra. Por eso quise huir lejos de ti. Yo sé que eres un Dios muy bueno. Te compadeces de todos y es difícil que te enojes. Eres tan cariñoso que cuando dices que vas a castigar, después cambias de opinión y no lo haces. A mí me molesta eso. Prefiero que me quites la vida. Si vas a hacer así, mejor mátame. Al hombre le molestó, señores, que Dios tuviera misericordia, que Dios otorgara perdón. No simplemente porque lo quiso y ya, sino porque vio que Nínive se arrepintió de corazón. Pero el plan de Dios era destruirlos si no encontraba arrepentimiento. A lo mejor Jonás estaba seguro de que eso no iba a pasar, o de que no se iba a arrepentir. Una cosa de loco, definitivamente. Y es que pareciera que Jonás no creyera en Dios, porque si no cree en el arrepentimiento de la gente, ¿cómo va a creer en el Dios del arrepentimiento? Lo repito, si Jonás no cree en el arrepentimiento de las personas, ¿cómo puede creer en el Dios que da arrepentimiento a esas personas? Arrepentimiento que, dicho sea de paso, al mismo Jonás se le otorgó cuando él oró desde el estómago del pez. Si Dios hubiera querido que él muriera ahí dentro del estómago del pez, simplemente lo deja, no lo saca y lo termina digiriendo el pez. Pero vio arrepentimiento Dios en él, así como también lo vio en Nínive.
Pero evidentemente Jonás no aprendió la lección. Estaba muy ciego para entender eso. El seguir nuestro propio rumbo, el irnos por el camino equivocado, nos hace ciegos en muchos aspectos. Y el creer que yo sí merezco todo de Dios por ser un ungido, porque hice la conversión, por vivir una vida religiosa, y que conste, digo una vida religiosa, no digo cristiana, una vida religiosa. Ese es un camino peligroso, porque nos podemos llevar una fuerte y desagradable sorpresa cuando Cristo venga y nos demos cuenta de que nos quedamos, de que quienes menos imaginan son los que terminan yéndose con Él, y quienes menos pensamos se terminan quedando aquí. Jonás obedeció a Dios, pero no porque le importaba que se arrepintiera Nínive, que ellos fueran salvos, sino más bien por compromiso, por complacer a Dios, o por miedo a que otro pez se tragara a Jonás, o que se llevara otro susto como el que se llevó cuando él iba rumbo a Tarsis. El camino de hacer las cosas por compromiso no nos llevará a nada, o por lo menos no a nada bueno. Por eso Dios nos dice que por ahí no transitemos, sino por el camino del bien y sobre todo de la misericordia. Y lo repito, la misericordia, que cada día debemos manifestar a los demás. De eso es que se trata. Punto número 3. Vivir para los demás. Esta es la parte de mayor catarsis para mí, ya que aunque siempre he dicho que lo que los demás piensen de mí o de lo mío no me importa, que digan lo que tengan que decir, porque como quiera la gente habla, la gente es inconforme como quiera es malo, como dijimos en uno de los mensajes de la pasada temporada, lo cual es cierto. Sin embargo, la realidad es que muchas veces yo me olvido de eso y busco la aprobación de los demás, de quienes digo con mucho orgullo que no me importa lo que piensen de mí, y es ahí donde termino aún sin querer agradando a la gente aún más que al mismo Dios. Yo sé que al igual que a mí eso le pasa a muchas personas, y como digo, es algo que estoy trabajando poco a poco y que Dios me está moldeando. Y que al igual que a mí le pasa a muchas personas, sobre todo si Dios ha puesto un cargo importante dentro de su reino. Pero para que no me malinterpreten, debemos procurar ser testimonio para los demás, sí. Eso no se discute, eso no se negocia. Debemos ser testimonio. Ahora bien, ¿cómo y cuándo se establece la línea entre ser testimonio a los demás y el buscar incluso de manera forzosa que los demás nos vean como un testimonio y como que somos la última botella de agua del desierto? Recuerden que había dicho que yo no tomo refresco ni Coca-Cola, por eso digo la última botella de agua. ¿Cómo sabemos que lo que hacemos para Dios no lo estamos realmente haciendo para la aprobación del hombre? El apóstol Pablo habla sobre eso a la iglesia de Galacia, o sea, a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 10. Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí, lo importante es que Dios me apruebe. La triste realidad es que aún haciendo algo para Dios, no lo estamos haciendo para Él. Oigan qué juego de palabras. Aún haciendo algo para Dios, terminamos sin hacerlo para Él. Y esto es algo que nos debe servir como una gran reflexión. ¿Dios es el centro de lo que hacemos o andamos buscando la aprobación de los amigos? ¿Dios es el centro de eso que hacemos o andamos buscando la aprobación de nuestro pastor, de nuestro líder, de nuestro superior, de nuestro diácono? No sé. Es detrás de eso que estamos. ¿Es verdaderamente Dios el centro de la iglesia o buscamos que los demás hablen de esa gran unción que se está viendo en ese lugar? Si es que verdaderamente está. ¿Está Dios en el primer lugar o son los aplausos, los elogios y que nos digan lo buenos que somos en eso que el mismo Dios nos dio, que lo termina reemplazando a Él, a quien nos dio eso? ¿Procuramos darle la gloria a Dios o por alguna razón se le estamos robando? Y ya para no saturar con más preguntas, porque no lo quiero volver locos.
¿Qué opinión nos importa más? ¿La de los hombres o la de Dios? Porque si nos importa más la de los hombres y andamos con hipocresía ante los hombres y no nos importa lo que Dios piense de nosotros, ahí hay que preocuparnos de verdad. Jesús habló sobre esto en varias ocasiones, haciendo referencia a los fariseos, quienes, más que agradar a Dios, buscaban que los demás los vean como los grandes ungidos del reino. Los primeros 3 títulos de Mateo 6 hablan sobre tener cuidado con qué intención damos limosna, oramos y ayunamos. Si porque lo hacemos de corazón para Dios o buscando que la gente que nos rodea nos vea lo maravilloso que lo hacemos. Recordemos que es actuando en lo secreto que Dios nos recompensará en público, y Jesús enfatizó muy claramente en esto. Pero tampoco se trata de hacer algo esperando esa recompensa, sino hacerlo porque nos nace del corazón agradar a Dios, no a la gente, a Dios. Pablo lo dijo bastante claro, que le importa un bledo la aprobación o siquiera lo que piensen los demás sobre él o lo que hace. La aprobación de quien nos respalda, de quien nos sustenta, de quien nos da esa gracia que es Dios, eso es lo que verdaderamente nos debe importar en primer lugar. Lo demás es lo de menos. El camino de la aprobación terrenal es muy complejo de transitar. Si decidimos ir por esa vía, vamos a tener muchas frustraciones. Se lo digo por experiencia, ya que es algo que, como ya he dicho, estoy sanando. Así que, familia, por ahí no. Por ahí no. Por el camino de la aprobación del hombre, no. Por ahí no debemos cruzar, ya que este es un camino sin salida. Por tanto, nos vamos a quedar estancados. Dios siempre quiere hacer cosas maravillosas a través de nosotros, pero para eso debemos seguir el camino de la obediencia, de hacer su voluntad y de agradarle a Él y solamente a Él. A quien le guste, gloria a Dios. A quien no le agrade esa idea, gloria a Dios. Porque no es para nadie más que para el Todopoderoso. No olvidemos estas palabras. Y al pasar el tiempo, lo van a agradecer. Y no a mí, sino al propio Dios. Así que, por ahí no. Vamos a orar en este momento. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque se renueva siempre, en cada instante de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a seguir tu camino, a cumplir tu propósito y tu voluntad, pero de corazón, Señor. Ayúdanos a agradarte a ti y no buscar que nos vean los demás, agradarle a los demás, porque todo se trata de ti, Señor. Ayúdanos a entender que si estamos buscando otro tipo de aprobación que no es la tuya, ayúdanos a arrepentirnos de eso y a volvernos a ti, Señor. Te presento a cada persona que recibió este mensaje, que estoy seguro que lo necesitan. Y ayúdanos a estar siempre guiados en tu propósito y en tus caminos, Señor. Y te presento a aquellos que todavía no te conocen, que puedan tener ese encuentro especial contigo y que tú cumplas lo que tengas que cumplir en esas vidas. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si necesitas oración, si necesitas una palabra de aliento, si necesitas cualquier cosa, está de más decir que puedes contar con nosotros. Con todo el amor y el cariño del mundo, estamos aquí para escucharte, para orar por ti, para lo que tú quieras. Escríbenos por cualquiera de las redes sociales, por nuestro correo, por la vía que tú consideres, pero no dudes en buscar esa mano amiga, sobre todo de parte de Dios. Pero nosotros estamos como instrumentos dispuestos a servirle a Él y a ayudarte a ti en lo que sea. Cuenta con nosotros, cuenta con All Time y sobre todo cuenta con Dios. Sobre todo cuenta con nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga, Dios te guarde. Continuamos.